Huertón Calero, sea bienvenido, compañeros todos, sean bienvenidos a nuestra exposición. El tema que trataremos hoy será la conciliación. La conciliación, ley número 26872. En palabras de Salvador Antonio Romero Gálvez, el proceso conciliatorio es conducido por el conciliador. Es la persona experta en el manejo de las técnicas de negociación, comunicación y las referidas en el proceso conciliatorio en sí. El método, las técnicas y las etapas que utiliza el conciliador en la conducción de una audiencia de conciliación generalmente están inspirados en los llamados modelos conciliatorios, que son diseños de conducción elaborados por profesionales de gran experiencia y elevada solvencia profesional. Obviamente, la experiencia de cada conciliador y la naturaleza del tema que concilian determina la manera de utilizar el modelo que sea de su preferencia. La conciliación en el divorcio. Una conciliación es útil cuando la separación se da por mutuo acuerdo y existen asuntos que la pareja tiene que regular antes de iniciar los trámites de su separación legal. Esto permite que ambas partes abran un diálogo mediados por un conciliador con el fin de llegar a un acuerdo que haga más fácil el proceso de divorcio. En caso que el cónyuge no quiera divorciarse, la persona perjudicada puede demandarlo ante un juez de familia. En la demanda deberá explicar detalladamente el motivo de su separación y adjuntar las pruebas. Ahora, ¿qué pasa si no se logra una conciliación? Si una de las partes no asiste a una audiencia, el conciliador da 3 días hábiles para que se excuse. En caso que no lo haga, se expedirá un acta registrando la conducta negativa que podrá ser usada como un indicio grave en contra. Ahora, diferencias entre el divorcio rápido y el divorcio causal. Como su nombre más o menos lo dice, en el divorcio rápido puede tardar unos 3 meses en concretarse. En cambio, en el divorcio causal, este divorcio, también llamado divorcio contencioso, esto se refiere a que existe un motivo que hace imposible la vida en común con la pareja. Como tal, una de las dos partes no suele estar de acuerdo en la separación, por lo que se alarga este proceso. Las causas más comunes de este tipo de divorcios son atentos contra la vida del otro, uso de drogas u otras sustancias similares, violencia ya sea física o psicológica y abandono injustificado de hogar. Conciliación de alimentos. La reconciliación es un mecanismo amigable para resolver conflictos. Esas conciliaciones de alimentos son muy comunes que se pueden llevar en centro de conciliación privado, centro de conciliación público, centro jurídico, facultad de derecho, notarías, facultades y entidades públicas, entre otros. Cuando hablamos de alimento no solo hablamos de comida. Alimento se refiere de hecho de alimentarse bien. Vivienda digna, recreación, salud, educación, vestimenta, incluye todo concepto. A toda persona que se puede ser mayor o menor de edad puede sustituir con todo que necesite indispensablemente. Tener en cuenta que los alimentos es para todo tipo de edad, ya sean hermanos, padres, abuelos y otros parientes colaterales, hasta el 3er grado, tíos. Otras personas responsables del niño o adolescente, tutores legales, es decir, ascendentes y descendentes. Tenemos 2 tipos de alimentos congruos. Congruos son los que se habilitan al alimentado para sustituir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Los alimentos necesarios son esos vitales, los que uno necesita para vivir. La mayoría solicita para sus hijos menores o mayores que sufren de discapacidades o aún siguen estudiando, o también los padres a sus hijos. Teniendo en cuenta el artículo 472 y 474 del Código Civil, el demandado otorga al beneficiario al 20% como mínimo y el 60% como corresponde de su salario al beneficiario. Conciliación administrativa. Es un mecanismo alternativo de soluciones de conflictos que busca a través de un tercero llamado conciliación tener una solución armoniosa entre trabajador y empleador, de tal forma que ponga fin al reclamo de la naturaleza laboral. Esto se clasifica por extrajudicial o prejudicial.
A su vez puede ser administrativa o privada. Administrativa está a cargo del Ministerio de Trabajo, sea por un procedimiento ante el Centro de Conciliación, Arbitraje e Investigación o el procedimiento de inspección de trabajo. Asimismo, se encarga de las conciliaciones en las relaciones colectivas de trabajo. Privada está a cargo de los conciliadores privados en los centros de conciliación extrajudicial. En judicial están los jueces laborales de acuerdo a la competencia otorgada, los jueces mixtos y de paz letrados. Postjudicial. Se discute si existe como tal debido que el conflicto ya fue resuelto y lo que falta es la ejecución de lo resolvido, la controversia, teniendo en el mismo efecto de una transacción que se denomina por el Código Procesal Civil simplemente como un acto jurídico posterior a la sentencia. Un ejemplo puede ser que un trabajador de una construcción tuvo un accidente por no tener instrumentos de protección para el trabajo, por lo cual el trabajador tiene una fractura en el brazo y un golpe en la cabeza, y este requiere de atención médica. El trabajador y el dueño de la construcción quieren quedar en un acuerdo, por lo cual se realizará una conciliación. Quedaron en que se dé una atención médica y un monto de dinero al afectado. Conciliación de incumplimiento de contrato. El incumplimiento de contrato se presenta cuando alguna de las personas involucradas no cumple con lo estipulado en el documento legal aceptado. Actualmente en la ley peruana establece como paso obligatorio anterior el intento conciliatorio, lo cual es un acierto de nuestra legislación, toda vez que muchas veces con la conciliación se logra solucionar el conflicto y se evita la vía judicial. También podemos decir que el incumplimiento es aquella situación donde se ejecutan las obligaciones del contrato de la forma prevista. A grandes rasgos podemos tener tres tipos de incumplimiento. La primera, la más importante, el cumplimiento parcial, es aquel que se produce cuando no es ejecutada la prestación de forma íntegra. Por ejemplo, un departamento debía tener cierto tipo de dimensiones y no cumple con las dimensiones estipuladas. Contractualmente estamos bajo un incumplimiento parcial. La segunda sería el incumplimiento defectuoso. En este caso no estaremos frente a un defecto cuantitativo del contrato como en el primer caso, sino bajo un defecto cualitativo cuando, por ejemplo, el departamento no cumple con las especificaciones técnicas que el vendedor se comprometió a realizar a favor del comprador. En el incumplimiento de contrato, un ejemplo, un abogado solicita su elaboración en la asesoría jurídica sobre un contrato que tenemos con una empresa de mantenimiento de la bomba de agua de conjunto, quienes firmaron un contrato con la administración anterior, a la cual no hemos podido dar por terminada a pesar de que no están cumpliendo con la atención adecuada. Podríamos decir que la ejecución de todo contrato debe darse en los términos establecidos contractualmente, por tratarse de la expresión, de la voluntad de las partes contractuales. En este caso se desprende de la consulta el posible incumplimiento por parte de la contratista cuando menciona no están cumpliendo con la atención adecuada del servicio y atención de urgencias. Es decir, y que la contratista no esté ejecutando el contrato conforme al objeto y a las obligaciones contractuales establecidas. Estamos frente a un incumplimiento contractual.